Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página Facebook, Estudio Humanitatis Radio, y quienes nos escuchan a través de seno.fm. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Agradecemos a todas las personas que le han dado like a nuestra página, quienes nos están siguiendo, también a quienes se han suscrito a nuestro canal de YouTube, donde subimos las entrevistas que hacemos a través de Facebook. Ahí en el canal, pues el audio es relativamente menor porque es transmisión en vivo, pero sí es de muy buena calidad. Y también agradecemos a quienes hayan descargado ya la aplicación de Seno Radio, donde nos pueden escuchar. La pueden descargar de Apple Store o Play Store. Es una plataforma donde estamos transmitiendo también. Y agradecemos a Alma del Mundo, Centro Cultural, el espacio en el que nos permite transmitir. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una edición más de Estudio Humanitatis Radio. Este programa dedicado a la divulgación de las humanidades y las artes. Y bueno, darle la bienvenida, profesor, de regreso a este espacio. Sí, después de casi una semana, no una semana completita de andar de vago, pues ya regresamos. Yo no estaba de vago, estaba trabajando, estábamos en Congreso Internacional de Filosofía, y pues bueno, ya estamos aquí. 3 golpes de calor después. Sí, 2 migrañas y un resfrío por el cambio de temperatura, pero aquí andamos. Y eventos culturales en el Museo de Artes de Zapopan, ¿qué tenemos, Alejandro? Y los invitamos al Museo de Artes de Zapopan, mejor conocido como el MAS. Los invitamos a Tremulaciones del 30 de noviembre del 2025 al 26 de abril del 2026. Esta es una exposición a cargo, la curaduría está a cargo de Daniel Birnbaum y Jackie Davies. Esta se va a dar en la sala Juan Soriano y Luis Barragán. Tremulaciones es una exposición que toma como punto de partida la cosmología de Emanuel Swedenborg, en su manuscrito de 1718, On Tremulation, sobre lo trémulo. Describe nuestro mundo como si consistiera fundamentalmente de vibraciones. Todo oscila, incluso objetos grandes como los edificios o ciudades enteras. Las tremulaciones están presentes en el agua y el aire y en nuestros cuerpos, tiemblan como los hilos de un violín. Esta exposición, que incluye obras de 22 artistas, usa sus 9 reglas de lo trémulo como un esquema para explorar las formas de transmisión y reflexión. Sombras y ecos son temas importantes de la exposición, así como los métodos de transmisión y las formas de vibración y temblor. Los invitamos a esta exposición, repito, Tremulaciones, del 30 de noviembre de este año hasta el 26 de abril del próximo año, para que se den una vuelta en el MAS. Y también ahí en el MAS de Catalina Bu, Tiempo en Pantalla. Esta exposición ha estado abierta desde el 3 de agosto y seguirá así hasta el 4 de enero del año próximo. Su coordinador, Rubén Padilla, en la sala de lectura. Este peculiar extracto del imaginario de Catalina Bu se despliega fuera de una narrativa lineal. El tránsito entre sutiles estímulos, interrupciones, referencias, provocan distintas conexiones, estados de ánimo e interpretaciones. Desde este lugar de saturación, donde la búsqueda de sentido se percibe interminable, las obras tensionan la relación entre observación y fatiga, entre producción y deriva, entre atención y ruido. En Tiempo en Pantalla, la autora y artista ficciona cómo los efectos mentales y emocionales a la sobreexposición digital moldean incesablemente no solo los procesos de percepción y creación, sino la propia identidad. Se antoja una exposición interesante. De hecho, espero darme la vuelta ahora que ya hay menos trabajo. Entonces, espero darme la vuelta a esta exposición porque se antoja muy, muy interesante. Las dos en el MAS de Zapopan, entonces es un buen pretexto para acercarse a esa zona céntrica de la ciudad. Y en nuestra cápsula de Recordando, pues hoy, a propósito del tema que vamos a tratar el día de hoy con nuestro invitado, a quien les vamos a presentar a continuación, pues recordamos a Emilio el Indio Fernández, un gran cineasta
de la época de oro del cine mexicano. Él nació en 1904, murió en 1986, director y actor mexicano llamado El Indio, hijo de padre mexicano y de India Kikapú. Estudió la carrera militar y se unió a la revolución. Salió del país a causa de su complicidad en un frustrado levantamiento contra Álvaro Obregón. Vivió en Estados Unidos y pues bueno, allá también desarrolla parte de su trabajo. La obra cumbre de Emilio Fernández fue María Candelaria, una obra en película verdaderamente hermosa en muchos aspectos que vale la pena volver a ver una y otra vez. Historia de amor imposible que brota de los mismos hombres y del ambiente social que lo rodea. Y de nuevo, pues el tema social en su obra está ahí presente, ¿no? La explotación y la velada esclavitud es sin duda uno de los íconos del cine de oro mexicano. Ya lo traemos a colación a propósito de nuestro invitado. ¿Y a quién tenemos el día de hoy, Alejandro? Presentamos y agradecemos de antemano aceptar la invitación que le hicimos a Germán Torres Asensio. Él es cineasta, docente de la Universidad de Guadalajara, especializado en el uso del cine como herramienta educativa. Es maestro en la Escuela Preparatoria de Tonalá, donde imparte la trayectoria especializante de creación de cortometrajes. Actualmente cursa la maestría en estudios cinematográficos en el Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño, conocido como el CUAD. También forma parte del comité organizador del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde se desempeña como coordinador del mercado de cine en Guadalajara. Sus trabajos como director y productor incluyen cortometrajes de ficción, videodanza y proyectos documentales, así como el largometraje Una temporada en el infierno. Su investigación se enfoca en el papel del cine en la construcción del pensamiento crítico en la educación media superior, así como en modelos de cooperación entre escuelas de cine y sistemas educativos. Bueno, bienvenido, Germán. Gracias. Hola, bienvenido y pues muchas gracias por estar con nosotros. A todo el público que nos esté viendo y escuchando a través de nuestra transmisión en Facebook en vivo, pueden dejarle preguntas, saludos, comentarios a nuestro invitado a través del chat en vivo. Si están viendo este video en otras páginas donde se replica, pásense a Estudio Humanitatis Radio para poder ver sus comentarios y saludos, porque en las otras páginas pues no nos aparecen aquí en el chat. Y si están escuchándonos a través de Seno FM, pues podrán dejar sus comentarios luego en la página del programa. Y pues para ir calentando motores en la charla, preguntarle sobre el papel, la importancia de incorporar precisamente materias, asignaturas que tienen que ver con cine, ya sea en la creación o en el análisis del cine, en la educación media superior. ¿En qué radicaría la relevancia, la importancia de esta la educación media superior? Bueno, yo creo que es un tema práctico, como todo lo que es importante, y tiene que ver con el gran uso que tienen en el contexto actual las películas en el aula. El cine es una herramienta que nos permite ayudar a desarrollar una comprensión que incorpora diferentes modalidades o dimensiones de la vida humana. Es el arte de la atención. Entonces, entender cómo funcionan las películas nos puede ayudar a, ahora sí que descifrar todo ese conocimiento que está puesto en las películas. Y no creo que tenga que ser tal cual una materia en específico, sino que las películas pueden ser usadas en diferentes contextos del aula para ayudar a los maestros. En ese sentido, entonces, el cine como recurso pedagógico puede cumplir como distintas funciones también dependiendo entonces de las distintas materias o los distintos enfoques. ¿En qué medida también el cine puede ser un recurso para desarrollar pensamiento crítico a propósito precisamente de la presentación que hacíamos de usted? ¿Cómo abona el cine a esto? Sí, en lo particular, el cine para desarrollar el pensamiento crítico, pues creo que el acto de discutir las películas, de observarlas y de entender que las películas son pues, objetos de consumo, además de obras, y nos podemos posicionar y entender cómo funcionan, cómo están entramados esos pues, productos artísticos.
Cuando el docente puede ayudar a que un alumno descifre la obra, la idea es que puede incorporar esta metodología para observar, este hábito de consumo, a su consumo diario de contenidos. Todo el tiempo los seres humanos estamos consumiendo historias y narrativas. Entonces, cuando entendemos cómo funcionan las narrativas en el aula y nos vamos del bachillerato con una comprensión de cómo funcionan las narrativas, pues estamos mejor preparados para afrontar al mundo críticamente, ¿no? Entendiendo qué es el pensamiento crítico, pues poder, yo creo que de entrada entender cómo funcionan los sistemas, cómo está organizada una... creo que entender el cine puede ayudar no solo a entender como otras películas, sino en general las narrativas que todo el tiempo estamos consumiendo. Y pues esa creo que es una habilidad que nos tendríamos que llevar de nuestra etapa de educación media superior, porque al final de cuentas ese es el momento en la vida en el cual vamos a tomar importantes decisiones, y no me refiero necesariamente a qué carrera vamos a estudiar, sino en las decisiones que tomamos para ver cómo utilizamos la gran energía que tenemos cuando tenemos 15, 16, 17 años. Yo creo que nos hace falta, pues, buscar una manera de encauzar toda esa hambre que tenemos cuando tenemos esa edad, y justo creo que el cine es un gran producto que consumir. Alejandro. Bueno, un tema muy interesante para quienes comienzan a sintonizarnos. Estamos charlando con Germán Torres, estamos charlando sobre la potencia del cine en la educación media superior. Recordarles que pueden mandar saludos, comentarios, preguntas a nuestro invitado al chat en vivo de la página de Facebook Estudio Humanitatis Radio, para que, bueno, se hagan presentes, digamos, en esta interesante charla. A mí me interesaba preguntarte, porque recordaba mucho este tema de la potencia del cine en la educación media superior. Recordaba que uno de mis primeros acercamientos como a esta forma que precisamente tú nos planteas, es decir, una forma de adquirir una herramienta de análisis de alguna forma del contenido de una producción audiovisual, en el caso del cine, por ejemplo, es el acercamiento que yo tenía cuando estaba en secundaria y de repente algún profesor, sobre todo de estas formaciones más vinculadas a la ética, a la moral, nos hacían ver una película y después nos daban un pequeño cuestionario y nos decían como cuál es el personaje principal, es decir, para hacer, digamos, desarrollar herramientas de análisis en términos de argumentación, del argumento de la obra, de la película. Y por otra parte nos decían como cuáles eran estas emociones que trataba de desentrañar, digamos, la película, de cuál era la emoción o la problemática principal en la que se centraba la narrativa. Es decir, toda esta serie como de herramientas que ya nos planteabas y nos exponías. Y preguntarte, en el caso de la educación media superior, ¿qué puede cambiar? ¿Qué ha cambiado en esos talleres? ¿Qué se implementa más en lo concreto para ayudar a precisamente desarrollar este pensamiento crítico y este pensamiento analítico, analizar de alguna forma algún contenido que en primera instancia parece simple, ¿no? Un entretenimiento, ¿no? Pero hay, evidentemente, en la creación de la obra hay algo, hay un contenido que tiene que desentrañarse. Bueno, yo lo que quería decir con este tema de toda la energía que tenemos, pues también lo veo como todo el tiempo que tiene pues alguien de 15 años, ¿no? A veces no, hay varios alumnos de la prepa, por ejemplo, que sé que trabajan inmediatamente después de salir de la escuela. Entonces, creo que tenemos que ver la potencia del cine como algo que tiene diferentes aplicaciones. Por un lado está la experiencia individual que puede tener alguien de comprender cómo analizar una narrativa y poder incorporar eso a su consumo de historias en su vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí pues cambia una vida. Y ahora, también otra necesidad que veo es ocupar el tiempo y ocupar
el espacio de las preparatorias. Sí, al final, cuando tenemos esa edad y tenemos ese tiempo libre, pues nos quedamos en la escuela e incluso diría que queremos que los estudiantes se quieran quedar en la prepa y que ese tiempo que tienen en la prepa lo ocupen pues con cosas que los puedan nutrir. Entonces el cine como entretenimiento, yo considero que es ahora sí que un entretenimiento que puede ser didáctico. Eh, También, y en ese sentido creo que se vuelve una herramienta para la vida práctica. ¿Cómo vamos a usar el descanso que tenemos? ¿No? O cómo aprender a descansar, que son cosas que de pronto hemos desaprendido. Dicen que hay ciertos aspectos del mundo en el que vivimos que nos desarticulan, ¿no? O sea, que nos quitan esa capacidad de ser humanos del descanso. Yo creo que aprender a elegir una película para ver y aprender a platicar de una película después es una habilidad quizás muy blanda, pero que puede ayudar a mejorar la vida intrafamiliar de muchas familias. Entonces, ahí creo que también hay otra herramienta, ¿no? Y, no considero que sea como un conocimiento específico. No tenemos que definir una nueva forma de entender el cine, sino usarlo y entender lo útil que puede ser, sobre todo para los maestros, a la hora de, pues, no, me corrijo, más bien sobre todo para las escuelas, en su generalidad, ¿no? Como ecosistemas. Sí, además que algo que notaba, me acordaba de alguna charla que vi precisamente en algún programa de radio o de televisión de TV UNAM, donde hablaban precisamente de la incorporación de ciertas herramientas del cine para el análisis de ciertas materias en específico, ¿no? Y algún profesor de estas entrevistas, de este grupo de entrevistas, precisamente planteaba, bueno, ¿y cómo yo en las matemáticas puedo plantear desde el cine y desde ciertas herramientas del cine un reforzamiento del aprendizaje de mis matemáticas, ¿no? Y porque, bueno, quizás para algunas materias sea más fácil implementar el cine como una herramienta para el conocimiento, ¿no? Para este proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso, por ejemplo, de la sociología, hay películas que hablan de problemas sociales muy importantes. Sí. El de historia, por ejemplo, hay novelas históricas muy interesantes que De ética también. de ética, es decir, hay una serie incluso de ciencias sociales, de humanidades. Pero bueno, en el caso de las matemáticas, ¿cómo un profesor de matemáticas podría implementar el cine? Y perdón, profesor, que ya le he yo sé que quería preguntar algo, pero bueno, me surgió esa duda. Interesante, sí. ¿Cómo plantear, por ejemplo, cómo ayudar a un profesor de matemáticas a plantear herramientas con el cine para explotar el proceso de enseñanza-aprendizaje en jóvenes de la educación media superior? Sí, ¿cómo le puede ser útil a un maestro de matemáticas la herramienta del cine? Y de nuevo, creo que tiene que ver con verlo como algo que sucede de diferentes formas el cine y que podemos entenderlo por un lado como las películas y por otro lado como los procesos de filmación. Entonces, yo creo que un maestro de matemáticas quizá puede plantear un ejercicio de preproducción o de producción para incorporar las matemáticas en un problema práctico. ¿Y de qué les sirve? Pues ahora sí que para que hagan un poco de deporte en la clase de matemáticas sus alumnos, para dar variedad. El cine también permite eso, ¿no? Lo que necesitamos los maestros también es variedad de herramientas para poder mantener una aula dinámica, que sea un espacio de encuentro. El cine es eso, como proceso y también como producto que podemos discutir. Ahora, yo quería preguntar, porque hace rato que hablaba también de la elección de una película para, pues, platicar, convivir con la familia, etcétera, pero supone también que el docente que va a implementar precisamente el recurso del cine para una materia, para un tema muy particular, pues debe tener en cuenta también él mismo cómo va a incentivar el pensamiento, el análisis crítico de una película. Le preguntaba yo hace rato fuera del aire, pues qué requiere un docente, por ejemplo, para incentivar desde la creación de cines, desde la producción y la filmación,
pues cómo se hace para incentivar el pensamiento crítico en el proceso creativo, qué debe tener un docente para poder primero seleccionar adecuadamente la película para incentivar el pensamiento crítico en sus estudiantes a partir del análisis de cine. Digo, porque a mí me tocaba que sí usaban películas algunos de mis maestros, pero no me motivaban como a analizarlas. Eran más bien como, miren, vean la película mientras el maestro descansaba un poco, nos tenía tranquilitos viendo cine, pero no había algo más. Entonces, ¿de qué manera el docente debe también prepararse para este proceso? Bueno, ya nos toca diseñar toda la oferta de cursos que podemos ofrecer a los maestros, ¿no? Para que puedan acercarse al mundo del cine. Porque de entrada creo que el conocimiento sobre la historia, entendiendo historia como todo el contexto que rodea a las películas, ¿no? Por ejemplo, saber sobre cine alemán, pues le puede servir a un maestro de ciudadanía global para instruir ciertos temas. Creo sobre todo que para que un maestro pudiera utilizar el cine tendría que entender, ahora sí, que el lenguaje cinematográfico, cómo funciona, las bases, la idea del montaje y de las secuencias. También sería importante que tuviera un bagaje de cine. Es tan amplio el cine como la literatura que no sé si tendría que ser específico. Yo creo que ahora ya nos tocaría a las instituciones organizarnos para pues, ofrecer de manera sencilla un catálogo de opciones donde un maestro se puede poner a investigar. Ahora sí que meterse a la filmoteca para poder elegir. Y también creo que tendría que entender cómo, en el caso de proyectar películas, cómo llevar una discusión. La idea de que se tiene que presentar la película, yo tomé un curso en la prepa de cine, ahí fue una de mis primeras experiencias y me parecía verdaderamente valiosos los comentarios que hacía mi maestro de cine al principio de las películas, porque ahí era donde te daba las claves de por qué era relevante que era la película que estabas viendo. Y luego ya vienen las soft skills, ¿no? De poder pues ayudar a que las personas entren en confianza, porque también eso me parece muy valioso en el audio, ¿no? Tener la oportunidad de hablar y vulnerarse de manera un poco indirecta, ¿no? Porque a través del cine es que se puede crear cierta vulnerabilidad, lo cual me parece súper importante en las aulas. Y también eso tendría que comprenderlo el docente, ¿no? Cómo poderlo un poco provocar ese espacio de confianza. Muchos maestros yo creo que ya deben tener esa formación. No necesariamente por impartir el cine, sino porque son maestros. Ahora, eso supone también, bueno, primero que el maestro tiene acceso a un bagaje, a un acervo, no bagaje, acervo amplio o importante de películas, digo, porque el cine comercial pues tiene a lo mejor pues distintos niveles de calidad, pero no todo el cine comercial puede ser como viable para una sesión de video de cine, cineforo, de análisis de cine. Y a lo mejor las películas que valen la pena como para ciertos temas, a lo mejor son más restringidos, porque además, seamos francos, las filmotecas, los acervos de películas no son tan públicos. Por ejemplo, no sé cuántos de nuestros radios ciberescuchas saben que en la biblioteca pues hay toda una sección precisamente de colección de películas. Entonces, ¿en qué medida también pues, esto puede ser una limitante, el que no haya un acervo amplio de películas? Tiene toda la razón. Y es un tema delicado. El cine latinoamericano, por ejemplo, no es accesible. Y yo creo que es el que es más urgente que esté en las aulas del cine latinoamericano. Pero no es accesible. Ojalá que las universidades de Latinoamérica puedan hacer equipo, porque no sé si el mercado por sí mismo va a facilitar esas películas. Ahora, ¿cuáles son acervos que sí están disponibles? Pues los de las escuelas de cine, con sus cortometrajes. Hay una producción de cine universitario enorme en todo el mundo. Y entonces creo que eso marca la pauta de que las escuelas de cine y los sistemas de educación, desde la primaria hasta la educación media superior, e incluso la educación superior, tienen que hacer equipo con las escuelas de cine para que entre instituciones se pueda crear ese acervo de cortometrajes, que es un tema, el cortometraje a nivel comercial,
Y yo creo justamente que el aula es el lugar donde el cortometraje puede existir de mejor manera. Me parece su ecosistema ideal porque es un producto más corto que justamente sí se puede discutir. Entonces, pues ahí tenemos mucho trabajo que hacer, mucha innovación. Supongo que también generar también plataformas donde puedan coleccionarse estas películas, estos cortometrajes, para que sean accesibles, porque también, pues bueno, ¿dónde se difunden los cortometrajes que se elaboran? Es una cosa interesante. Antes de cederle la palabra a Alejandro, que quiere también preguntarle cosas, le recordamos a todos nuestros radios ciberescuchas, pueden dejar sus saludos, preguntas, comentarios a través del chat en vivo de Estudio Humanitatis Radio, y si están viendo este video en otras páginas donde se replica, pásense a Estudio Humanitatis para que puedan dejar sus preguntas. Alejandro. Bueno, una charla muy interesante con Germán. A mí me surgían dos preguntas a propósito de esto esta intervención que hacías en las preguntas anteriores, y era dos aspectos fundamentales. Una, digamos, la capacitación de los docentes en la implementación del cine en sus propias y en la impartición de sus propias materias. Y la otra es la problemática institucional. ¿Qué herramientas, qué presupuestos también se destinan para no solamente la capacitación de uso de nuevas tecnologías, sino también de ya cosas más específicas como el cine, más en lo concreto, ¿no? Porque, bueno, hoy es muy común encontrarnos con capacitaciones para docentes en el uso de la tecnología, ¿no? De la inteligencia artificial, no sé, la capacitación para el uso de, ¿cómo le dicen? La administración de las emociones en alumnos, ¿no? Ajá. Pues cuestiones de ese sentido. ¿Habría o se tendría que plantear alguna especie de capacitación, de curso, en donde los profesores, no por obligación, pero quizás sí como una formación adicional, como un tronco común, digamos, para capacitarse en la implementación de herramientas como el cine o como a las producciones multimedias, ahí incluyendo, por ejemplo, videos de YouTube, videocontenidos, videocharlas también, porque es parte también de las ciertas producciones multimedia, como estas charlas que se dan virtualmente y que de repente se conectan 3 o 4 o 5 personas, pero que el producto como tal es un producto valioso y que también debería refrescarse y traerse también a llevarse a las aulas. No sé si haya... Sí, sí, sí. A ver, hay un curso buenísimo de la Filmoteca de la UNAM que justamente tiene el objetivo de ser un taller para la implementación del cine en el aula. Y entonces tiene una serie de foros, tú te presentas como maestro, explicas tu aula, entiendes cómo funciona y qué necesidades tiene, y te presenta justamente un abanico de posibilidades del cine para que durante el taller tú veas cómo lo puedes aplicar. Y es gratuito. Entonces, pues, opciones hay. Pero sí hay algo bien urgente, ¿no? Que es incorporar a las escuelas y a la discusión de las academias que estamos formando imaginarios, ¿no? Que tenemos una responsabilidad gigante en los imaginarios que vamos a formar. Eso sí, creo que tiene que estar en la mente de todos los maestros. Sobre todo porque hoy es muy accesible de estas nuevas plataformas de streaming que les llaman, y donde realmente del 30 alumnos que tienes en clase en media superior, lo que nos platicabas que es más o menos el número de alumnos que tienes por aula, yo creo que el 28% seguramente es muy asiduo a estar viendo contenidos de películas, ¿no? Entonces, utilizar ese hábito para incorporarlo a los procesos de conocimiento sería muy interesante, porque es algo que el alumno hace. Si el alumno leyera un poco más, cuando el alumno es más lector, entonces puedes incorporar ese hábito que tiene, ¿no? Pero incorporar el hábito del consumo Sí, de la cinematografía, pues debería ser también algo que reflexionar para que el docente... a ver, es que el ser humano necesita entretenerse y distraerse, y también necesita curarse. ¿Curar de qué? Yo creo que si el cine es una medicina, pues de qué nos está curando pues, de un montón de daño que recibimos, pues, y
Me parece que tenemos que pensar que el cine nos va a ayudar a encontrarnos con nosotros y entre nosotros, ¿no? Y ser un espacio seguro, de manera que las escuelas nos ayuden a irse. Ahora sí que si el mundo nos deshumaniza, entonces las escuelas tendrían que rehumanizarnos, ¿no? Volvernos a conectar con nuestra sensibilidad a la belleza y con nuestro entendimiento a la realidad. Eso creo que el cine puede ser un camino práctico. Ahora, a mí se me ocurre a propósito un tanto de esto y también de lo que comentaban sobre esta cuestión del cine en las aulas. ¿En qué medida esta aplicación del recurso del cine en distintos niveles, largometrajes, cortometrajes, etcétera, puede enfrentar más bien el reto de la atención del estudiante, sobre todo porque en redes sociales, por ejemplo, los videos cortos, que prácticamente hacen que la atención se esté constantemente deslizando y difícilmente un video de los que se ven en Facebook, en TikTok, por ejemplo, dura más de 4 o 5 minutos, lo que nos dice que la atención del estudiante también puede ser muy líquida. Y analizar un cortometraje, analizar más aún un largometraje con toda la trama y todo lo que implica, supondría también una carga de atención. Lo digo porque como docente, por ejemplo, padecemos que los estudiantes no leen textos largos, sobre todo en bachillerato, ya no tienen como esa habilidad, están perdiendo la habilidad de leer y retener información de textos largos. Entonces, ¿en qué medida también esta herramienta, este recurso del cine puede enfrentarse a este tipo de prácticas muy comunes ya en redes sociales y que pueda representar un reto? Es que nos ayuda a practicar la contemplación del cine y la paciencia también. A eso me refiero con lo que nos tenemos que curar. Esa prisa que el cine nos va a ayudar a entender que a veces es ilusorio. Porque vivimos en una época de mucha fluidez, de mucha liquidez, diría Bauman, porque todas las cosas están en un fluir. Y diría Heráclito, bueno, es que las cosas están fluyendo, pero demasiado rápido esta vez, en estos tiempos. Entonces me llamaba mucho la atención esta propuesta, precisamente didáctica, y a propósito de propuesta didáctica, nos decía fuera del aire que está trabajando con el tema de la potencia del cine en la educación media superior en su tesis de maestría y en particular esto del videoclub. ¿Qué nos puede platicar de eso para jalar y aprovechar un poquito de ese asunto? Bueno, yo cuando escribo potencia me imagino todo lo que puede ser. Entonces, pienso que tendríamos que ver un abanico, ¿no? De cómo nos puede ayudar. Hablo de cineclub, pero también yo pienso en el set. El set como un escenario donde el alumno se puede enfrentar a una realidad como profesional simulada, donde podemos aprender a ser mejores versiones de nosotros mismos. Y en cuanto al cineclub, quiero regresar al punto de aprender a vulnerarse y a contemplar, aprender a observar la belleza. Esos son aspectos que todos los seres humanos necesitamos urgentemente, pero ahora sí que cómo nos va a enseñar la escuela, cómo la escuela nos puede enseñar a contemplar la belleza, pues con un cineclub, por ejemplo, ¿no? Que nos permita comprender la belleza que nos está mostrando una película. Sí, en ese sentido también retomar ahora ya hemos hablado del docente, también de las instituciones, de estos, por ejemplo, este curso para implementar estas herramientas del cine en las aulas, pero ahora del lado del estudiante, del discente, ¿cómo es que el discente, el estudiante puede aportar de alguna u otra forma como cierta información, cómo puede incorporar algo que es tan, en muchas ocasiones se va a escuchar raro, que no se malentienda, como básico, tan simple, es decir, ver una película, cómo puede él a sí mismo ir incorporándolo al proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, cómo va
a captar que la idea es no solamente desenfadarse un rato, sino también trabajar ciertos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y el No sé si se analiza. Yo creo que eso lo van a responder los mismos estudiantes cuando al salir de los cineclubs se sientan más tranquilos. Sí, porque parte de ese tema, ¿no? De la fluidez y de la prisa, también termina en un malestar personal que se siente, ¿no? Y al contrario de eso, pues una proyección de una película, un cineclub, puede ser una experiencia donde uno va experimentando diferentes ritmos. Creo, retomando la idea de que tiene que poder ver el docente en la película y que tiene que poder enseñarles a ver a los estudiantes, el docente, a la hora de ver películas, pues tiene que ver con que puedan entender que también la película es un ritmo y que ese ritmo se puede desentrañar. Y entonces ya vamos a la escuela a ver diferentes ritmos, ¿no? Y entenderlos y quizá incorporarlos también en nuestra propia vida. Entonces, yo creo que ahora sí que el entendimiento colectivo del que puede salir un grupo que acaba de tener una dinámica de cineclub va a ser algo que va a generar una calma y un bienestar que no se puede cobrar. Y eso es lo que yo creo que va a mantener a los estudiantes y a los maestros ahí pues en la escuela y en las películas, y que los va a mantener juntos. Un espacio en común. Sí. Ese espacio pues se logra con la proyección de las películas. Sí, además, ¿qué tanto? Yo recuerdo que, de hecho, lo platiqué cuando estuvo nuestro invitado Omega Lindo, que espero que nos esté escuchando y se nos escucha, pues bueno, le externemos un saludo. Que a mí me ayudó mucho, por ejemplo, la producción de la película de Quijote de la Mancha en animación. Me ayudó mucho a retener ciertos contenidos, como que en la lectura de repente había como momentos de la narrativa del Quijote de la Mancha, por su extensión quizás, o por la forma un poco medievalesca de la propia narrativa de Cervantes, que se me dificultaba mucho cognitivamente retener ese conocimiento, esa información. Y entonces de repente perdía el hilo y tenía que regresar a leerlo y a releerlo y a releerlo. Y la película me ayudó a retener efectivamente ciertos contenidos muy específicos que me ayudaban a mantener la lectura constante. ¿Cómo medir algo que justamente nos estás planteando antes de entrar al aire? ¿Cómo medir precisamente esa retención de conocimiento en los cineclubs o en estos proyectos de un profesor planteando herramientas del cine para la retención del conocimiento? Ese sí que es un debate contemporáneo, porque justamente me parece que algo que todos los maestros estamos viendo es que entendemos que el conocimiento lo parcelamos, pero el conocimiento, ¿no? La comprensión, es algo que uno mismo se pregunta, ¿cómo lo vamos a instruir y cómo lo vamos a medir? Yo creo que habría que hacer cuestionarios para poderlo medir. Sin embargo, de nuevo, creo que es un tema de agenda. O sea, saber cómo, si lo más importante que podemos dar en la escuela de educación media superior no son habilidades técnicas, porque esas ya son accesibles, ¿no? Sí, sí debe ser un espacio para facilitarlo, pero realmente, ¿qué es lo más valioso? Pues esa capacidad de desentrañarse a uno mismo y al mundo, ¿no? Y poder aprender a moverse en el mundo. Y no moverse de cualquier forma, sino de moverse con un cuidado por los demás y por uno mismo. Eso también se puede formar en el cine, mediante el cine. Creo que siempre es difícil de nombrar, ¿no? Como la retención de qué, ¿no? Porque ahora que estabas hablando del Quijote, dije, bueno, ¿qué era lo que costaba retener? O sea, ¿cuál era la información? El paradigma de la investigación-creación nos dice que el conocimiento emana de las obras de arte, ¿no? Entonces, tendríamos que aprender a tomar, así como tenemos que buscar la manera de medir eso que parece que es inmedible, también tendríamos que empezar a saber que tenemos que enseñar eso que no va a caber dentro de una disciplina, pero que a la hora de discutir sobre una película, bueno, pues quizá me voy entendiendo un poco mejor cómo funciona el mundo, ¿no? Porque contemplo esta dimensión y esta otra dimensión y esta otra dimensión.
Antes de continuar, les recordamos a todo nuestro público, pueden dejar saludos, preguntas, comentarios a través del chat en vivo. Seguramente nuestro invitado responderá de buen gusto a sus preguntas. Y mientras platicaba todo esto sobre las virtudes, las ventajas, las potencias que puede tener el uso del cine en la educación media superior, yo pensaba en términos de qué riesgos puede haber, sobre todo porque pues uno como docente piensa en ciertas películas o a lo mejor en ciertos materiales, no solamente películas, para usarlos como recurso didáctico, pero sobre todo en el cine que puede generar emociones, despertar emociones en el espectador, en quien está viendo la película. ¿En qué medida es también una especie como de riesgo el estado emocional de la persona que ve? Porque a lo mejor habrá películas que no se prestan tanto, a lo mejor habrá otras que sí y que generen cierta consternación. Eso lo platico, no fue a tener de un recurso audiovisual, pero en una licenciatura en psicología, por ejemplo, me tocó entrar a clase después de una maestra que aplicó una determinada técnica y me dejó a varios estudiantes llorando. Y estuvieron llorando durante toda la clase porque la profesora no midió el impacto que una determinada técnica metodológica dentro de la psicología pudiera impactar porque las personas estaban en una situación de vulnerabilidad emocional y eso las consternó. Entonces, ¿en qué medida es también una especie como de riesgo el proyectar cierto tipo de producciones con cierto tipo de contenido que puedan tocar esas fibras de los espectadores y que generen a lo mejor una reacción no esperada? ¿Existe ese riesgo o estoy a lo mejor como proyectando también mis propias inseguridades y miedos? No habría que llegar al salón intentando hacer llorar a las personas, no hay que mantener la compostura, aunque a veces cuando las lágrimas tienen que salir, pues tienen que salir. No digo porque eso sea la intención didáctica, sino porque a lo mejor es un efecto no previsto, pero yo creo que puede suceder. sí, o sea, creo que justo el cine puede ser una herramienta para vulnerarse directamente, ¿no? No voy a hablar de mí, pero voy a hablar de lo que veo en el personaje. Justo por eso me parece que es tan bueno, porque permite la vulnerabilidad un poco despersonalizada o no desde lo que aún, desde lo biográfico, sino desde el análisis. Sí, bueno, y justamente recordaba la charla que tuvimos con Omega Lima a propósito que lo trajimos a colación sobre esos proyectos transmedia. Él lo enfocaba más a la cuestión de la narrativa, cómo generar nuevos espacios para una narración y nuevos mundos, digamos, dentro de un mismo universo de narración. Sí. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, con un proyecto transmedia de conocimiento? Algo así como lo que yo planteaba, lo que me ayudó a mí una producción sobre un contenido en específico, en este caso fue el libro Quijote de la Mancha, Sí. pero si habláramos, por ejemplo, de ciencia, pensemos en las leyes de Newton, por ejemplo, ¿no? Generar ciertos proyectos transmedia que nos ayuden a que el alumno con contenidos, con ciertos contenidos, por ejemplo, el cine, videoproducciones, producciones de audio y además producciones textuales, cómo esto podría ampliar de alguna forma cierto margen para la aceptación cognitiva de ciertos conocimientos, ¿no? Podría funcionar, digo, ahorita quizás es una idea muy loca porque me vino así a la mente de repente, a propósito de que recordábamos a Omega Lima, que me pareció un tema muy interesante y que a mí me pasó esta experiencia, ¿no? Con el cine en específico de la producción de animación del Quijote. Sí, pues vamos a hablar de dos potencias que creo que tiene el cine en la educación media superior y justo con la primera, que sería la transmediación, pues gracias a Ome, porque fue justo él el que me dio el concepto de la transmediación, me estaba explicando la idea de tomar, por ejemplo, dos obras de la pintura y a partir de eso crear una obra dentro de otro medio. Y ese era el proceso de transmediación. Me lo sugería para integrarlo a los procesos de creación de cortometrajes.
Y aquí viene uno de los riesgos, ¿no? Hacer que se vuelva demasiado personal un proceso de creación, cuando un maestro ni siquiera tiene los medios para atender pues lo que puede implicar abrir un proceso personal de creación. Son temas incluso de volumen, de cuánto podemos atender. Entonces, a la hora de trabajar con textos literarios, entonces a partir de ahí se puede ahora sí poner en práctica una habilidad técnica para adaptar y también para entender una obra, cómo funciona una obra y cómo ese mensaje o ese funcionamiento lo puedo traducir al cine. Me parece que ya hay un montón de destrezas que pues son de utilidad, sobre todo la comprensión, ¿no? La comprensión y la capacidad de crear, ¿no? De diseñar sistemas. Y luego, el tema, de nuevo, de las matemáticas, ¿no? Una de las tendencias de la educación media superior, y que tiene que ver con esta idea de que el conocimiento ya no está parcelado, sino que es algo más completo, y tratamos de reaccionar ante esa claridad que tenemos, es que se están planteando proyectos interdisciplinares, donde las diferentes materias se van conjuntando en un proyecto. Que, bueno, puede ser que cortometrajes o videos educativos sean ese tipo de proyectos interdisciplinares. Y esa potencia yo creo que también tendría que ver con un taller de cine, ¿no? O sea, que cada escuela se pregunte, si voy a poner en mis estudiantes la posibilidad de producir, que haya como una producción constante en las escuelas, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué potencias tiene? Que puede, pues, volverse una fuente para la vida cultural de la preparatoria y también una forma para que las preparatorias puedan construir una identidad, ¿sí? Al producir sus propias imágenes. Eso también me parece algo muy claro. Ahora, esto también podría funcionar para documentales, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de cortometrajes, de creación de imaginarios, de narrativas a partir de la ficción, a lo mejor también evocando realidades o reconstruyendo los escenarios, pero en el caso de los documentales que son más concretos, llamémosle así, objetivos, porque buscan destacar aspectos de la realidad que a lo mejor no se ven, pero que también podrían fungir estos documentales como puntos de desarrollo, ¿no? De estas potencialidades, de estas virtudes del cine. Ha trabajado con documentales también para esta generación de pensamiento crítico. A la hora de verlo, sí, Ujú. sí, a mí me interesa que los alumnos que pasan por la talla de cine de Tonalá, pues vean documentales y entiendan que tienen una importancia. Mi experiencia personal con documentales fue más bien en un programa de la Universidad de Guadalajara llamado Territorios Interiores. Y ahí, pues lo que caracterizaba ese programa es ir al encuentro de la realidad. Sí, entonces, de nuevo, ahí el cine se vuelve un medio para acercarse al otro. Lo mismo creo, esa misma potencia la veo en las preparatorias. Mediante el documental, los alumnos se van a poder acercando a diferentes objetos de estudio. Y ahí ya nos podemos poner creativos, ¿no? Porque es, a ver, ¿a qué nos queremos acercar? A lo que nos parezca más urgente. Y entonces, ¿qué implica la formación en cine? Pues saber cómo vamos a organizar o a incorporar dentro de nuestros planes, pues la creación de películas en ese viaje para abordar ese objeto de estudio por parte de los estudiantes, pues. Per- Perdón, antes de la palabra a Alejandro, y yo quiero luego volver con usted para que nos platique a propósito de su presentación, esto de videodanza, en qué consiste, pero antes de Betsabe Galván, manda saludos a todos y dice el mejor, así Ah, con con varias os, como alargando el énfasis. pues saludos hasta Querétaro. Nos escucha y ve desde Querétaro. Pues ahí está el saludo. Ahí va el saludo. Adelante, por favor, Alejandro. Y me surgía también una duda, justo porque este programa, este proyecto, se pensó precisamente para ser un espacio de divulgación, algo de lo cual charlábamos el profesor y yo, de que era un poco la falencia que tenía de repente el desarrollo del conocimiento, al menos en nuestro departamento, en el departamento de filosofía, que la divulgación se ha dejado como de lado, ¿no? Y un proyecto, por ejemplo, de cine ayudaría precisamente a que los alumnos también se incorporen no solo a la investigación, ya que sean profesionistas, no solo a a la investigación, sino a proyectos también de divulgación en sus propios campos de especialización, claro está, ¿no? En la ciencia, en las
matemáticas, en la física, en la administración, en la economía, en la medicina, psicología, etcétera. En nuestro caso, en las ciencias humanas. Pero esto podría enriquecer bastante desde la educación media superior, enfatizar también que el conocimiento implica también la divulgación de ese conocimiento. Y bueno, me parece que este sería un proyecto interesante para introducir a los jóvenes desde la educación media superior a que se preocupen también por la divulgación de contenidos, claro, de conocimiento, ¿no? Pues, no solamente de estar chismorriería y todas esas cuestiones. No, claro. El cine tiene que estar al servicio del mundo. No es un instrumento para materializar fantasías. Es algo que nos tiene que ayudar. Y pues el artista es un sirviente, ¿sí? Que tiene que pues trabajar para expresar cosas que valgan la pena. ¿Qué es lo que vale la pena? Pues lo que es necesario decir. Entonces, así tendríamos, yo creo que así tendríamos que enseñar el cine en educación media superior con esa ética. Y con ese enfoque de divulgación que nos ayude a hacer del conocimiento un espacio divulgativo. O sea, yo me imagino que los talleres de cine que se implementaran dentro de los bachilleratos tendrían que tener esta vocación de servicio, pues, o sea, que ayuden a crear estos productos. Pues, yo así lo veo. Sí, alguna vez recuerdo haber visto en una licenciatura especializada en comunicación, cuando estuvieron de moda licenciaturas como Ciencias de la Comunicación, que alguien hizo, porque hay sus riesgos, ¿no? Dependiendo ahí también del docente. Alguien alguna vez hizo un documental precisamente sobre artesanas y la venta de artesanías en la zona metropolitana de Guadalajara, que resultó un documental muy interesante desde mi perspectiva, porque rescataba precisamente el trabajo de las mujeres artesanas, las dificultades que enfrentaban las mujeres artesanas, pero ese documental no tuvo el mismo impacto en otros espacios que un documental, comillas, ahí sí me sentí hasta un tanto, no ofendido, pero sí dije, están ofendiendo la inteligencia del público, porque era un documental sobre los relatos de hadas en el bosque de la primavera. Y fue un grupo de estudiantes a pasar una noche en el bosque de la primavera a dejarles manzanas, frutas, esperando ver hadas. Y yo les preguntaba, a ver, ¿de veras tenían esa convicción de que iban a poder hacer un documental sobre hadas en el bosque de la primavera? Fue algo así como el Chupacabras, pero en la versión más regional aquí local. No sé si ustedes lo recuerdan, pero Y también fingieron de manera que parecía que había hadas de verdad. Sí, 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 eso es una cosa rara, porque de repente daban la idea de que la hada había mordido, que la manzana estaba como mordisqueada. Entonces yo les decía, a ver, espérense, ¿en qué medida este documental ganó un premio al interior de la escuela, Sí, sí. interno, frente a un documental que rescataba la situación problemática de las mujeres artesanas? Ok, es que ahí hay funciones diferentes en el entretenimiento, ¿no? Por un lado está el espectáculo, que creo que es importante en la vida cultural, y a eso me refiero con que implementar el cine dentro de una escuela, pues hace que se active esta vida cultural, ¿no? Porque a los que estamos estudiando en una escuela, pues nos interesa saber qué es lo que están haciendo las otras personas que están en la escuela, ¿no? Se vuelven eventos. Esa, me parece que es otra potencia, ¿no? Es la vida cultural. Y luego está también la vocación social de la que hablábamos que tiene el cine, y eso también se tiene que premiar, ¿no? Pero ahora sí que a veces necesitamos tomarnos una copa y a veces tenemos que tomar un jugo de naranja. Ahora sí que yo creo que lo importante es variar. O categorizar, ¿no? Ciertos calificaciones que se le van a dar a ciertos productos respecto de otros productos, ¿no? En este caso. Como para ir preparando el cierre, porque ya se nos está Y yendo la el pregunta tiempo. que desde antes del aire, Videodanza. ¿Cómo? Bueno, justamente la categoría de la biodanza para mí es algo difuso. Mi experiencia cuando hice cuerpo existencial, manifiesto de un cuerpo existencial, fue que es un espacio experimental para que junto con la danza y el cine
se construye un lenguaje, ¿no? Que busca, para mí, la biodanza en sí misma es experimental, porque es la búsqueda de ese lenguaje en común. Va a depender del cineasta y de, pues ahora sí que el coreógrafo, cómo se construye ese lenguaje. A mí también el tema de la biodanza me remite a la idea del movimiento y cómo podemos pensar alrededor del movimiento. Creo que cuando arrojamos esta perspectiva multidisciplinaria, el movimiento se vuelve algo mucho más complejo, ¿no? Que implica desde lo que se mueve adentro hasta lo que se está moviendo afuera y cómo está todo interconectado. Y justamente el cine arroja una luz en esas relaciones, ¿no? Cómo el movimiento pasa de estar afuera, estar adentro y luego vuelve a salir. Y eso es lo que también nos ayuda a desarrollar el cine, esa comprensión del mundo como un movimiento multidimensional, por decirlo de alguna forma. ¿Tiene usted alguna producción de videodanza que nos quiera compartir y dónde la podríamos ver? Todavía no la hemos estrenado. Se llama El Manifiesto de un Cuerpo Existencial. Vale. Es una historia que surge a partir del manifiesto que escribió mi amiga Renata Pérez. Ella pues busca ver el movimiento, no solamente de la danza, ¿no? Sino el movimiento cotidiano, desde la perspectiva del existencialismo, buscando encontrar un adulto que el mismo ser humano se pueda liberar, pero no en un sentido meramente filosófico, sino en un sentido práctico de su movimiento. Entonces, lo que hicimos fue crear un guión a partir de los principios que ella plantea en el manifiesto, y pues es una historia sobre una niña que va pasando de un cuarto a otro, y en cada cuarto se tiene que transformar, porque las reglas para salir son diferentes, y un poco lo que le implica a cada cuarto es transformarse o entender cómo se tiene que transformar para poder avanzar al siguiente escalón. Pues ya se los compartiré, igual volvemos a platicar cuando salga. Será un gusto. Y este espacio está abierto y te reiteramos la invitación para próximos proyectos. Quizás el proyecto ya de la maestría, que si mal no recuerdo es implementar un proyecto ya práctico de videoclub. Entonces Sí. está abierta la invitación. Y bueno, a partir de hoy Estudio Humanidades Radio es tu casa, seguirá siendo tu casa porque Gracias. ya es nuestra segunda visita a este espacio y bueno, nada más agradecerte, Germán. Normalmente les pedimos a nuestros invitados una recomendación bibliográfica, pero en su caso una recomendación fílmica, alguna película que la gente pueda ubicar, no sé, a lo mejor que esté exhibiéndose actualmente, si no en cine comercial, a lo mejor en el Cineforo de la UDG o en la Cineteca, Cine Cabañas, no sé, algo que nos recomiende. Muy bien. Pues voy a hacer dos recomendaciones. Yo en Netflix estoy viendo una serie que se llama Brooklyn Nine-Nine, que es sobre policías, ¿no? Creo que justo aborda esa necesidad que tenemos los seres humanos de vulnerarnos. Y ahora que para el siguiente año los invito a que estén atentos a un programa que se llama Ventana Local. Ese programa se hace en diferentes cines de la ciudad, y lo que hace es que trae diferentes creadores locales a que presenten sus trabajos, porque creo justamente que cuando está presente el artista es cuando podemos desarrollar una comprensión más profunda, ¿no? del proceso que está detrás de la película. Son encuentros, me parece que muy virtuosos, los coordina Renato Moncayo, también es profesor de Nata de Cine en el Prepa 8, entonces los invito a que estén atentos a cuando salga Ventana Local. Más o menos tiene una perspectiva en cuándo sale o en qué mes, Sí. como para estar, mira, ya es más próximo que sale. Acaba de terminar la última función, pero yo creo que en febrero debe salir una nueva producción para el año, ¿no? Debemos seleccionar ahora sí cuáles van a ser los cortometrajes que van a estar rolando por la ciudad. Muy bien. Antes de cerrar, Rafael Torres Moncada acaba de mandar saludo, dice muy enriquecedor, muy bien, muy buen programa, lo felicitan y pues va el saludo también para Rafael Torres Moncada. Saludos a mi papá y a mi mamá también, que me están escuchando en mi casa. Excelente, Rubén, un saludo. Va ahí el saludo. Pues bueno, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Gracias por estar otra vez con nosotros cuando guste.
Humanitatis Radio sigue siendo su casa. Para todas las personas que dejaron sus comentarios, que le dieron like a nuestra página, porque hay muchos likes en la transmisión, les damos las gracias. El próximo viernes tendremos la presencia de Alonso Nava Amezcua con el tema Tecnocapitalismo y Tecnociencia en la era del transhumanismo y la inteligencia artificial. Un tema sin duda interesante desde la perspectiva de la ciencia, filosofía de la ciencia, pero también filosofía de la economía, porque vamos a platicar un poco del consumo capitalista. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Buenas tardes a todos. Hasta la próxima.